toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, Santiago Tomasi, y hoy vengo a hablar de una cosa que nunca ocurrió, una cosa que podía haber ocurrido, que mucha gente tenía confianza, pero que no sucedió debido a una lesión de gravedad. Una lesión de gravedad que luego no resultó ser tal. ¿A qué me estoy refiriendo, Tom? ¿Te estás volviendo loco? No, a lo que me estoy refiriendo es a Mr. Kennedy ganando el título mundial, es decir, Mr. Kennedy nunca lesionándose en 2007. Recordemos que en WrestleMania 23 Mr. Kennedy se corona como ganador del Money in the Bank y sufrió una lesión en el hombro. La lesión en realidad sigue existiendo en esta línea temporal, pero se le diagnostica bien, es decir, son 6 semanas de lesión y no 4 meses. Por tanto, ¿qué implica eso? Que al ser 6 semanas no le quitan el título, que al no quitarle el título no entra en la rivalidad de McMahon, y que al no entrar en la rivalidad de McMahon, esto ya es muy positivo, pero nunca da el famoso positivo por drogas que da que sentencia su carrera. ¿Qué es lo que vamos a hacer por tanto? Vamos a entrar en 2007 directamente en WrestleMania 23. The Undertaker se corona como campeón y The Undertaker se lleva la paliza que se lleva, que es una paliza bastante tocha, por parte de Mark Henry en aquel histórico Steel Cage que gana Taker. ¿Quién hace aquí su aparición? No es Edge, es Mr. Kennedy. Y alguno pensará, bueno, pues Mr. Kennedy tampoco es que sea tan importante, porque tal, porque cual. Sí, sí lo es. Porque que lo gane Edge es el impulso definitivo que necesita Edge para coronarse como esa figura heel poderosa de la marca. Entonces ya no existe esa figura heel poderosa de la marca en Edge, existe en nuestro amigo, en nuestro queridísimo amigo, Mr. Kennedy. ¿Y qué implica esto también? Que no existe la lesión de Edge. Por tanto, al no existir la lesión de Edge, la cual se producirá, por cierto, un mes después le daría el título a Khali, Khali nunca es campeón mundial. Sí, efectivamente me acabo de cargar el reinado mundial de Khali. ¿Por qué? Porque Mr. Kennedy, ya como campeón, sí que se enfrenta a Batista en el enfrentamiento que tuvieron ambos en Judgment Day y lo gana. En Why Not está en 2007, el primer Why Not está en malo, sí, efectivamente. Otra vez, Kennedy contra Batista, Steel Cage vuelve a ganar. Edge, así que hasta aquí todo bien. En Night of Champions, donde recordemos que hay que defender todos los títulos siempre, tenemos una vez más a nuestro amigo Mr. Kennedy. Y se enfrentan en este combate que hubo, que la verdad es que a mí no me desagradó, entre él y Batista. Mr. Kennedy gana los 3 combates, misma estipulación además. Mr. Kennedy se transforma, por tanto, en el gran hombre, el gran héroe. Lo que ocurre aquí es que Edge se lesiona y, por tanto, para el Bash ya no le tenemos como campeón. Tenemos a Khali, a Batista y a Kane en un combate. Borramos a Batista de la ecuación porque ha perdido el Last Chance, por tanto no va a poder pelear. Y borramos a Khali, ¿por qué? Porque al no tener esta necesidad de poder darle el título, no vamos a poner heel contra heel. Ponemos a Kane, que técnicamente no es que sea face, pero es un rival de cierto nivel y con el cual Mr. Kennedy ya había tenido rivalidad con lo de Taker. Vuelve a ganar Mr. Kennedy, que retiene el cinturón hasta SummerSlam. Y algunos se pensará, Tom, me estás explicando mucho en Mr. Kennedy, no me interesa tanto. ¿Qué es lo que ocurre en SummerSlam? Que por suerte no tenemos el combate contra Khali, lo cual para mí ya es un gran logro, sinceramente. No tenemos ese enfrentamiento y lo que tenemos es un enfrentamiento entre nuestro amiguísimo Mr. Kennedy y Rey Mysterio. Vaya, pero Rey Mysterio tan arriba. Porque puede ser un combate muy divertido, un Rey que aquí se había fallecido Eddie y ya era campeón, y tenemos un combate entre un underdog y un ultimate oportunista. El combate está bien, el combate es decente, pero sigue ganando nuestro amigo. Y como sigue ganando nuestro amigo, pues la verdad es que es un poco aburrido, bla, bla, bla. Hemos tenido la lesión de nuestro amigo Undertaker, el cual seguía fuera, el cual seguía lesionado después del accidente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre después de SummerSlam? Que, como sabemos que la rehabilitación, etcétera, etcétera, Taker vuelve a Unforgiven para ir contra Henry. Taker, donde vuelve es aquí. Vuelve a este pay-per-view, vuelve a SummerSlam al final para retar a Kennedy. En Unforgiven, lo que ocurre es que ese combate será en SmackDown y acaba en descalificación porque Mark Henry interviene. Lo cual nos lleva a que el main event de Unforgiven sigan siendo Undertaker contra Mark Henry, mientras que Mr. Kennedy defiende el título en la zona media de la card, lo cual es triste, pero es que era así, es que Taker en su debut, su vuelta era más importante, otra vez contra Rey. Segunda oportunidad para Rey, segunda derrota, se acabó. Y en No Mercy, ahora sí, no tenemos ningún tipo de combate que no sea Undertaker contra
nuestro amigo contra nuestro queridísimo Mr. Kennedy por el título mundial. Este combate en la vida real no se celebró y se celebró un Batista contra Khali en una Punjabi Prison Match. No existe la Punjabi Prison Match, lo que existe es un combate regular que gana una vez más Undertaker, pero que gana Mr. Kennedy por error. Y en Cyber Sunday, que es un pay-per-view que todos recordemos que tiene todo esto de historia, de que los fans votan, tenemos el combate Taker contra nuestro amigo Kennedy. Pero los fans, en vez de votar ¿cómo se dice? El combate, es decir, en vez de votar el árbitro, votan qué clase de combate quieren. Y lo que se decide es un Hell in a Cell match. Taker destruye a Mr. Kennedy, Taker se transforma en campeón. Con todo esto hemos ocupado todo 2007, que tú dices, bueno, esto es importante, pero hay una cosa importante en todo esto, que es, oye, Mr. Kennedy ha sido campeón, tal, no sé cuántos, vale, guay, pero en todo este tiempo, con todo lo de SummerSlam, con todo lo que ocurre, tenemos todo el tema de Mr. McMahon, de lo del hijo ilegítimo, de quién era su hijo, de quién tal. Recordar que quien iba a ser supuestamente el hijo, que luego no lo fue porque jaja los problemas, era él. Era nuestro amigo Mr. Kennedy. Entonces, aquí lo tenemos. Sí que es Mr. Kennedy, sí que es un campeón, el que es su hijo, y Mr. Kennedy y McMahon crean una nueva dinastía. La de Triple H ya fue antigua, y esta es más o menos la nueva era. Para ello lo que tenemos es estos dos tomando un power play. Es cierto que pierde contra Taker en Cyber Sunday, pero se aprovechan de la oportunidad para que gane Kennedy el Rumble y pueda pelear por el título en WrestleMania. ¿Qué es lo que nos lleva a esta relación McMahon-Kennedy? Que encima pasa a SmackDown, que no se celebra en Raw. Raw se queda más o menos normal. Nos omitimos toda la rivalidad Hornswoggle, McMahon, Finlay, que es una puta mierda. Pero con lo que nos quedamos, y mola mucho, es con un SmackDown que de repente pasa a ser el epicentro del hijo de McMahon, como ocurría en los 2000, cuando estaba Triple H. Triple H, recordemos, no me estoy refiriendo a su reinado del terror, que sí es en Raw, sino me estoy refiriendo al Triple H que inicia el año en SmackDown y que Raw era como un poco más loco, pero SmackDown era su cortijo particular de DX al ser producto más corto. Lo que tenemos aquí es a un Mr. Kennedy como parte de los McMahon y unos McMahon que van construyendo cada vez más. Cada vez son más importantes, cada vez son más importantes, cada vez son más grandes. Y en WrestleMania, esto que voy a decir creo que me va a provocar que me funéis todos y me odiéis a muerte, pero en WrestleMania 24, no hay un Edge contra Undertaker. Hay un Mr. Kennedy contra Undertaker. Y ese combate, quien gana es Mr. Kennedy. Sí, Mr. Kennedy se carga la racha de Undertaker en el main event de WrestleMania. Esto puede resultar una decisión sorprendente, una decisión absurda, pero la realidad es que no. A Edge no suele dar la streak porque se considera que ya está consolidado, además después de este reinado está muy arriba. En cambio, a Mr. Kennedy se le da el Money in the Bank para pusharle al main event y ponerle de forma definitiva. No se puede. Se le quiere dar el push de hijo ilegítimo para coronarle de forma definitiva. No se puede. Si le das las dos cosas, resulta que Mr. Kennedy es la principal figura de la empresa y la figura heel a futuro. Que hay más heel que destruir la racha del enterrador. Pero esto viene en un coste. Y alguno dirá, ¿qué coste? El Flair contra Michaels se mantiene en el mismo sitio de la cara. Sí, lo siento mucho, el Michaels contra Flair no pasa a ser el main event, así que tenemos el momento lloros, 3 combates que no le importan absolutamente a nadie, y el final donde el público alucina porque Taker ha perdido la racha. Esto evidentemente resulta en que no tenemos los enfrentamientos con Michaels, no tenemos los enfrentamientos con CM Punk, no tenemos los enfrentamientos posteriores, lo cual es una putada porque nunca tenemos el combate de retiro de Taker con la racha en juego. Pero ahora explicaré cómo desarrollamos eso. Mr. Kennedy es campeón, Mr. Kennedy mantendrá ese estatus de main eventer con los McMahon durante todo el año siguiente para, en WrestleMania 25, que al final es un WrestleMania importante, es un WrestleMania histórico, tener la revancha. Tener la revancha sin el título por medio. Gana Undertaker. Destruye Undertaker. He dicho WrestleMania, perdón, en SummerSlam. Undertaker destruye a nuestro amigo y conquista el título de World Heavyweight. Bien, hasta aquí más o menos bien, hasta aquí más o menos estoy conservando creo que el interés de todos. Y ahora, el combate de WrestleMania 25, el primero entre ambos, es por el título World Heavyweight después de que Shawn Michaels sí consiga ganar el Rumble. Taker contra Michaels por el título gana Undertaker.
Esto nos llevará a que sí en WrestleMania 27 haya otro combate entre ambos, aunque la racha ya no esté en juego, con Michaels poniendo en juego su carrera y perdiendo. Pero ya tenemos claro que la racha acaba. ¿Qué significa que la racha acabe? Significa que la carrera de Taker se ve recortada en 5 años. Es decir, en vez de retirarse Taker donde se retira, que es pasado Lesnar, 3 años después, por todo el tema de tal, Taker se retira cuando él quería, que es el combate de la Hell in a Cell con Triple H. Esto implica que la retirada de Taker acelera los procesos de SmackDown de renovarse. ¿Y cómo lo hace? Con un aumento del push a varios luchadores que en aquel momento todavía eran desconocidos y que no va a mencionar ahora porque sería irnos demasiado adelante en el tiempo. A lo que vamos, Taker retirado. ¿Quién toma el puesto de Taker? Nadie como tal, pero ¿quién toma el puesto de Edge? Mr. Kennedy. Es decir, toda la carrera que tiene Edge, que es una carrera longeva y que es muy importante, pero que ya una vez ha ganado el primer Money in the Bank no es tan necesaria, aquí se pierde. Es decir, aquí, en este momento, perdemos sus 2 reinados siguientes, luego sí conseguirá el tercero, el que consigue en 2009, pero perdemos esa parte de la storyline donde Edge es el gran heel de SmackDown porque lo es nuestro amigo Mr. Kennedy. Y esto puede sonar a coña, pero es un poco what if SmackDown vs. Raw. Y es que en SmackDown vs. Raw hay una rivalidad, recordemos, entre Edge y Mr. Kennedy por ser el principal heel de la empresa con María de por medio. Vale, tenemos ya Edge. Edge va a seguir en un papel de Upper Midcard con Mr. Kennedy como heel principal. ¿Qué pasa después de que pierda el título? Que acaba en rivalidad con Shane y con Triple H. Esta rivalidad será, entre comillas, por el futuro de la empresa y la perderá Mr. Kennedy, la ganará Triple H, lo cual permitirá que Mr. Kennedy, después de ser campeón, baje un poco y no tenga que estar siempre en el top card. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que todos sabemos cómo sale Mr. Kennedy de la empresa y en este What If no sale así. ¿Por qué? Porque ese enfrentamiento con John Cena y Randy Orton no se ha producido todavía, lo cual le permite mantener un poco más el nivel. Es cierto que técnicamente hubiera habido un duelo de campeones con Cena, pero al ser solo un combate, al ser un main event, es menos probable que Cena la liara, es menos probable que Orton la liara. Entonces tenemos a Mr. Kennedy como campeón en SmackDown sin chocar con Cena y Orton. No obstante, he dicho que es el hijo ilegítimo de McMahon, por tanto va a estar en rivalidades importantes. Por tanto, en 2010-2011 sí tiene un enfrentamiento con Cena, sí tiene un enfrentamiento con Orton, y aquí es donde se desencadena el problema. Ya no es como cuando le echas la primera vez que es un tío con una falta grave antes, que es un tío que no ha sido campeón mundial, aquí tenemos un campeón mundial y que encima no ha tenido una falta grave. ¿Esto qué significa? Que la rivalidad se reduce un poco. Aún así, Mr. Kennedy finalmente sí que sale, pero sale en 2013. ¿Qué tiene de importante que salga en 2013, que salga tantos años después? Que esto provoca que en TNA haya un cambio generacional importante. Sale a finales de 2013 o a mediados, 90 días de cláusula, no participa en Season 8. ¿Y eso qué implica? Porque eso a la gente no le importará, que viene de un run mucho más exitoso en WWE, lo cual que implica que va a ser campeón mundial, sí, pero que no se va a asociar en ningún momento, en ningún caso, con Aces of Eights, con Bischoff, con Hogan. Eso lo que va a permitir es que su legado por Impact sea mucho más fácil, mucho más sencillo y sobre todo que se valore más. Es cierto que entrará luego en esa era turbulenta de la empresa, lo cual al llegar más tarde pues le pilla antes, por tanto es posible que se queme antes del negocio y se marche antes, pero en realidad lo que hemos hecho es cargarnos el papel que prácticamente mató el hype que había con Ken Anderson, es decir, Mr. Kennedy era súper valorado, súper querido, pero Ken Anderson lo mata. Con esto hemos eliminado eso y hemos aumentado su push. Ahora, ¿qué hilos quedan de aquí que cambian en el wrestling actual? Edge es varias veces menos campeón del mundo y eso implica que está un poco menos valorado. Sigue siendo valoradísimo, pero no se transforma en esa leyenda, en esa cara de SmackDown que es actualmente. Esto es importante porque su regreso no tiene tanta importancia, Christian y su vuelta tampoco son tan relevantes, es decir, todos sabemos que Christian sus mejores años son en TNA, pero su llegada a WWE está muy opacada por el tema de Edge. Si Christian llega sin que Edge esté tan en la cúspide, Christian puede tener una carrera de Rapid Midcard Main Event sin necesidad de ser en memoria de Edge, porque Edge se lesionó y Christian va a ganar su título. Que aunque me guste que sea campeón y me haga mucha ilusión que sea el campeón, la verdad se quedó un poco en plan de Christian sigue siendo el segundo plato. No se fue para ser el segundo plato, se fue para ser el primero. Esto también implica que Randy Orton y su paso por SmackDown se reducen considerablemente, lo cual me alegra porque creo que es el peor Randy Orton el que pasa por SmackDown, el de esa rivalidad con Christian, el de esa rivalidad en general de bastante poco nivel.
Pero lo que nos lleva es que de repente hay una cosa extraña aquí, en esta línea temporal, y es que prácticamente de Mr. Kennedy a que lleguen los Sheamus, los Bryan, tal, el periodo de tiempo es mucho más corto. Punk sí que va a ser relevante en esta época, pero lo que tenemos es una transición más o menos genérica de heels. Y eso es bueno y eso es malo. ¿Por qué? Porque desde que se marcha Mr. Kennedy de SmackDown, que pasa a Raw, en general, cuando se retira Edge, cuando llega Del Río, se hace un vacío de poder donde está Swagger a veces, donde está Del Río a veces, donde no está muy definido quién. Aquí vuelve a pasar lo mismo, porque Mr. Kennedy se va, Edge también. Pero el valle que tenemos es menor porque yo entiendo que si Mr. Kennedy es el hijo ilegítimo de McMahon, todas sus derrotas tienen mucha más importancia. Eso que implica Kingston, Bourne antes de tener todos los problemas que tuvo. Esta clase de gente puede crecer mucho más, puede estar mucho más arriba y sobre todo es mucho más fácil conseguir una victoria sobre Mr. Kennedy, por mucho fuera el hijo ilegítimo, que sobre Randy Orton. No obstante, y esto es obvio, este mundo es muy ideal, este mundo es muy perfecto y he hecho una omisión muy clara. La omisión que he hecho, y es una omisión súper evidente, es que nunca da positivo. Si da positivo, que era la otra opción, este es un vídeo con 2 what ifs, lo que ocurre es aún peor, para él, no para la empresa. Lo que ocurre es que pasa un Swagger, es decir, es campeón, se va a transformar en el hijo ilegítimo, da positivo, por tanto pierde el título, por tanto no es el hijo ilegítimo, aunque lo que sí deciden hacer, que esto es algo que tenían previsto, es llegar a una especie de acuerdo, de entente cordial, una rivalidad con McMahon. Porque McMahon ha dicho que no era su hijo, etcétera, etcétera, y tiró la rivalidad. El problema es que Mr. Kennedy aquí perdería. Entonces tendremos un Mr. Kennedy cuya vida y por tanto la historia del wrestling se mantendría igual, pero con la sutil diferencia de que solo hubiera tenido un reinado mundial en vez de 0. Ahora viene el punto golfo de esta historia, que siempre tiene un punto golfo, y es el punto TNA. Hasta aquí hemos explicado que Nate es Mr. Anderson. Mr. Anderson de esta forma empieza importante a posteriori, no durante la storyline. Y aquí entra el nombre de Billy Corgan. Alguien dirá, coño, Billy Corgan, ¿por qué ahora? Billy Corgan entra a posteriori en la empresa, pero Billy Corgan es muy amigo de Mr. Anderson. Entonces, aquí tenemos un Billy Corgan que echa una mano a Dixie, que toma ese control y que lo que ocurre es que, bueno, pues ocurre lo que pasó en la vida real. Que Corgan acaba fuera de la empresa para años antes. Esos años antes lo que provocan es que NWA, la actual, la que conocemos, la que vemos, empieza unos años antes. Los años antes, esos 2 años, estamos haciendo prácticamente un adelanto del proyecto, un adelanto a la velocidad. Entonces, esos 2 años antes, la asociación con Ring of Honor, etcétera, etcétera, lo que provoca en esta línea de tiempo temporal alternativa es que NWA en la pandemia sigue haciendo shows, sigue peleando y que de repente NWA es la tercera empresa de Estados Unidos. Tercera empresa detrás de las 2 grandes, es decir, WWE, All Elite y detrás directamente Impact, Ring of Honor, NWA. ¿Quién es la que cae? ¿Quién es la que pierde todo su poder? Por una decisión un poco rara que estoy tomando, todo se ha dicho. MLW. Porque en vez de tener MLW años de gratuidad, de todos los talentos que no son de las 4 grandes van allí, que bueno, las 3 grandes por no existir All Elite y les funcionó relativamente bien, ahora tenemos a NWA y a MLW compitiendo por el mismo talento. ¿Qué luchadores pudieran haber pasado de un lado a otro? Pillman Jr., podría haber pasado también MJF, que son gente que luego acabaría en All Elite. Es decir, lo que estamos cambiando no es el resultado final, es el medio. Y lo que tendríamos es que ahora la empresa de Kurt Bauer no estaría ya existiendo y le hubiera ocurrido lo mismo que en 2002, que es que una empresa sale en paralelo a ella y al salir en paralelo se le pone por delante. Por tanto, recapitulando, Mr. Kennedy hubiera sido una vez campeón mundial e hijo ilegítimo de Vince McMahon. Hubiera sido el encargado de derrotar la racha, lo cual sé que es una fumada, pero he explicado el motivo. Y tras ello, que hasta aquí todo está más o menos bien, lo que hubiésemos tenido es un Mr. Kennedy que se sigue marchando de WWE por su enfrentamiento con Cena y Orton, pero que lo hace fuera de Aces and Eights, se quema aún así igual de TNA, pero sin la pérdida de talento, la pérdida de valor, por así decirlo, que le provoca la relación con Bischoff y Hogan, y se marcha en WWE, la cual surge 4 años antes, provocando que MLW nunca surja al nivel que surgió, se quede muy por debajo, se transforme en una indie mediocre, y esto provoca que NWA ocupe su lugar en el imaginario colectivo. En definitiva, creo que es un what if un poco loco, pero creo que es un what if muy interesante. Con esto despido el vídeo por hoy y también las vacaciones. A partir del lunes tendréis programación habitual conmigo de forma habitual, así que hablaremos de algo más de actualidad. El lunes, aún así, como siempre, pay-per-view de WWE. El martes TNA, el miércoles a Wrestling Live, el viernes vídeo de opinión y el domingo otro what if si nada cambia. Con esto me despido, para mí es un verdadero placer y hasta la próxima.